Bueno, buenos días a todos. Yo soy Sonia Pascual, trabajo en la unidad de hígado del Servicio Digestivo del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante. Vamos a dar comienzo a la tercera jornada de la Semana de Enfermedades Hepáticas en la Comunidad Valenciana. Esta es una actividad promovida por la Asociación Española para el Estudio de Enfermedades Hepáticas en un intento de divulgar este tipo de enfermedades a nivel de la población general y de los compañeros de otros servicios. Antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña reseña porque ayer falleció el director de enfermería de este centro, alguien muy querido por muchos de nosotros y al que yo personalmente le debo un enorme favor. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y a sus allegados, de todos nosotros. Hoy vamos a dar comienzo a la mesa. Hoy vamos a hablar sobre carcinoma hepatocelular y para ello lo que hemos hecho nosotros aquí en nuestro centro es reunir al comité multidisciplinar que diagnostica, aborda y trata a nuestros pacientes con este tumor. Somos diferentes especialistas de diferentes servicios y cada uno aporta su punto de vista y sus conocimientos y su experiencia para intentar llegar en cada paciente al mejor diagnóstico y al mejor tratamiento que tengamos disponible. Vamos a empezar con el doctor Cayetano Miralles, que es médico de digestivo, como yo, trabaja conmigo en la sección de hígado y él nos va a hablar un poco sobre qué es un hepatocarcinoma, qué importancia tiene, en qué pacientes lo vemos y por qué es un tumor que se puede diagnosticar en un programa de screening y a qué pacientes va dirigido. ¿Cayetano? Hola. Pues a ver, el hepatocarcinoma es un tumor propio del hígado. Esto quiere decir que no es un tumor del hígado como en otros casos que pueden aparecer lesiones en el hígado que son la extensión de un tumor que aparece primariamente en otro órgano. Esto es un tumor que nace en el propio hígado. Es un problema de salud muy relevante porque es un tumor con una frecuencia muy alta en el mundo. Es el sexto, séptimo según el año, más diagnosticado en el mundo. En España su frecuencia es menor porque esta estadística también está muy basada en países en los que ciertos virus de hepatitis son muy frecuentes. Entonces, este diagnóstico puede ser muy frecuente. En España es algo menos, pero aún así en España se diagnostican al año aproximadamente unos 6.000 tumores de hígado. ¿En qué poblaciones vemos este tipo de tumor? Aunque es un tumor que puede aparecer en cualquier paciente, sí que tenemos identificados los pacientes que tienen un riesgo aumentado de presentar este tipo de lesión. Estos son los pacientes que tengan cualquier enfermedad hepática en un estadio avanzado, con un grado de fibrosis muy avanzado o pacientes ya cirróticos, que son los pacientes en los que en los que vemos el 80% de estos tumores. También tenemos identificados otros grupos de riesgo, pacientes con hepatitis virales, como la hepatitis B. Ciertos grupos, no todos los pacientes con hepatitis B tienen un riesgo aumentado, pero sí que ciertos grupos pueden tener un riesgo aumentado. Y tanto a estos pacientes como a los pacientes cirróticos o con una enfermedad hepática avanzada son los que haremos un programa de detección precoz. ¿Vale? Las pruebas de screening son muy sencillas, luego las explicará el radiólogo invitado a la charla, pero es muy importante tener identificados a los pacientes con un riesgo aumentado para hacerles este screening, esta detección precoz, porque va a ser lo que nos va a permitir aumentar de manera muy significativa su supervivencia. Son tumores que tienen opciones de tratamiento y que, lógicamente, cuanto antes se pueda diagnosticar la lesión, las posibilidades de supervivencia o de un aumento de supervivencia significativo son mayores. Muy bien, muchas gracias, Cayetano. Sobre todo teniendo en cuenta que está saliente de guardia hoy, lo cual tiene doble mérito que nos haya podido explicar tan claramente la introducción a este tumor. Una de las peculiaridades del carcinoma hepatocelular es que en un porcentaje muy alto de los casos
podemos diagnosticarlo sin necesidad de recurrir a una biopsia de confirmación de que eso es un tumor. Y esto es porque tiene una serie de características radiológicas que son enormemente útiles para el diagnóstico. Para contarnos cómo podemos diagnosticar con técnicas radiológicas solo un tumor que a priori es maligno, tenemos al doctor Javier Irurzun, que es el jefe de radiología vascular e intervencionismo de este hospital, con el que yo llevo trabajando en carcinoma hepatocelular hace una cantidad ingente de años y que nos va a contar cuáles son estas técnicas diagnósticas y cómo hay que hacerlas. ¿Javi? El carcinoma hepatocelular, el hepatocarcinoma, es un tumor que asienta en el hígado, como ha dicho el compañero Cayetano, y que tiene la ventaja de que, gracias a la evolución de las técnicas de imagen de la radiología, podemos llegar a diagnosticarlo, y esto es algo prácticamente exclusivo, sin necesidad de tomar una muestra de él. Y esto se logra en más del 90% de los casos. Las técnicas de imagen han evolucionado mucho y dentro de estas, especialmente la ecografía y la ecografía con contraste, el TAC y la resonancia, que son capaces de hacer estudios dinámicos. ¿Y qué son los estudios dinámicos? Pues los estudios en los cuales podemos inferir la vascularización de una mancha que se ve en un hígado. Esta manchita que se ve en un hígado, que no se sabe lo que es, gracias a la realización de un TAC o una resonancia, podemos llegar a saber que es un tumor, y dentro de los tumores podemos llegar a saber que es un hepatocarcinoma. Y esto lo podemos saber cuando incluso tienen un tamaño muy pequeño, porque se hacen programas de seguimiento en los pacientes con cirrosis. Y esto es muy importante, porque es tan importante saber que es un hepatocarcinoma como saberlo muy pronto para poder darle el tratamiento adecuado que se beneficia a estos pacientes. El hígado es un tumor muy particular por muchos motivos, y entre otros porque tiene una doble vascularización. Se vasculariza por las arterias y por las venas. El parénquima del hígado se vasculariza por las venas, y el parénquima del hepatocarcinoma, de este tumor, sobre todo se vasculariza por las arterias. Y este es el motivo por el cual, cuando vemos unas características que nos dicen que hay una vascularización arterial predominante en esa mancha, podemos saber que es un hepatocarcinoma y hasta en un 90% de los casos evitar una biopsia que no deja de tener sus riesgos. Muy bien, Javi, muchas gracias. Ya tenemos al paciente localizado y diagnosticado. Nuestro próximo paso en el comité siempre es decidir qué tratamiento vamos a hacer. Los primeros tratamientos en los que siempre intentamos pensar son los tratamientos quirúrgicos, que puede ser la resección del tumor o incluso el trasplante hepático. Para contarnos las opciones quirúrgicas que tenemos en este tumor, tenemos al doctor Gonzalo Rodríguez, que es el jefe y responsable de la unidad de cirugía hepatobilio-pancreática y trasplante hepático de nuestro hospital, y que, como he dicho, nos va a contar en qué consisten las opciones quirúrgicas. Bueno, el hepatocarcinoma, primariamente lo que tenemos que hacer es eliminarlo quitando el menor tejido hepático posible. Podemos tener varios tipos de pacientes. El paciente que tiene una enfermedad hepática de base que hace que el hígado desarrolle el hepatocarcinoma, o un hígado normal en el que aparece también el hepatocarcinoma. El problema del hígado es que lo necesitamos para vivir, y que necesitamos un volumen hepático adecuado para vivir normalmente. Entonces, en el hepatocarcinoma, si tenemos que quitar mucho tejido hepático sano para poder quitar el tumor, no estamos beneficiando al paciente, sino que podemos perjudicarlo bastante. En el caso de que el paciente tenga un hígado bastante afecto por otra enfermedad, una cirrosis o cualquier otro proceso, podríamos considerar la posibilidad del trasplante hepático siempre y cuando el paciente tenga una serie de requisitos, reúna una serie de condiciones que le permita ser candidato a trasplante. Y además, solamente en aquellos casos en los que veamos que la cirugía no puede eliminar el tumor con seguridad. Si tenemos muchos tumores y además son muy grandes, se escapa a una serie de criterios que nos permitirían hacer el trasplante, y habría que hacer una serie de tratamientos que nos van a explicar a continuación y en los que no me voy a meter ahora. Entonces, haciendo una combinación entre esos tratamientos, a priori nos podrían permitir hacer una cirugía segura. Claramente, lo mejor que podemos hacer con el hepatocarcinoma es directamente quitarlo. Y entonces, si la cirugía es permisible, es decir, la cantidad de hígado que tiene el paciente y la calidad del hígado que tiene el paciente lo permite, debemos ir
a quitar el tumor con el menor tejido hepático sano posible. Si eso se logra, solamente entonces a partir de ahí seguimiento, y si el tumor apareció una primera vez, existe una posibilidad de que volviera a aparecer otra vez, con lo cual el seguimiento de estos pacientes debe ser a largo plazo. Una vez que hemos quitado el tumor, si lo hemos hecho con cirugía, si el tumor tiene una serie de características que lo hacen de alto riesgo o nos indica que hay una propensión a desarrollar más tumores de este tipo, habrá que vigilarlo de forma más estrecha e incluso considerar la posibilidad de un trasplante hepático. El trasplante hepático es otro mundo completamente distinto al del hepatocarcinoma y requiere mucho más de lo que podríamos abarcar hoy. Además, no es el objetivo de esta reunión. Entonces, simplemente decir que en aquellos pacientes en los que la cirugía no puede hacerse, pasarían a un segundo nivel en el que se evaluarían para trasplante hepático y se seguirían de ese modo. Muchas gracias, Gonzalo. Cuando no podemos, como ha dicho Gonzalo, operar a un paciente o trasplantarlo, por las circunstancias que sea, porque el tumor no lo permite o porque las condiciones del paciente o su hígado no lo permiten, todavía disponemos de herramientas terapéuticas para abordar el tumor. Dentro de estas herramientas, las primeras en las que siempre intentamos utilizar son los tratamientos radiológicos, que de nuevo nos va a contar el doctor Javier Iurzu. Los pacientes con hepatocarcinoma tienen dos problemas, la gran mayoría de ellos. Uno, que tienen un tumor en el hígado, que es el hepatocarcinoma, y otro, que tiene un hígado enfermo, porque la gran mayoría de las veces, más del 90% de las veces, ese hígado tiene una cirrosis y esto limita mucho las posibilidades de tratamiento. Esta cirrosis hace que, como ha explicado muy bien Gonzalo, no se pueda quitar el tumor y un área del hígado alrededor, muchas veces porque el resto del hígado no es suficiente para la supervivencia de los pacientes. Solo tenemos un hígado. Y esto, por otro lado, ha dado pie a la evolución de tratamientos donde no podemos hacer cirugías y tratamientos donde la quimioterapia tampoco clásicamente tenía una buena solución en el hepatocarcinoma. Esta ahora viene la parte buena de los pacientes con hepatocarcinoma, que se han desarrollado una serie de tratamientos que se han visto que han ido evolucionando y han ido funcionando cada vez mejor. Estos tratamientos, estas terapias que se llaman locorregionales, porque van directamente a la zona donde asienta el problema, los realizamos los radiólogos intervencionistas y yo creo que es un ejemplo muy bueno de cómo ha evolucionado la medicina en el tratamiento del cáncer, que es ir directamente a tratar el tumor sin necesidad de hacer una agresividad muy grande, muchas veces sin necesidad de una cirugía y sin necesidad de una anestesia y muchas veces siquiera sin necesidad de un ingreso. El paciente llega, se le trata el tumor y en unas horas se puede ir a su casa. Y otras veces, cuando el tumor no está tan localizado, podemos incluso entrar por dentro de los vasos, como los cateterismos del corazón, y llegar a las arterias que nutren ese tumor y dar tratamiento con quimioterapia o con radioterapia en esa zona del hígado. Con lo cual, tratamos la zona enferma y no realizamos tratamiento que puede crear efectos secundarios, problemas, en el resto del organismo. Los tratamientos locorregionales son de dos tipos. Un tipo en el cual, ayudados con las técnicas de imagen, con la ecografía y con el TAC, podemos introducir, vamos a decirlo de forma sencilla, una aguja dentro del tumor y por esta aguja lo conectamos a una corriente eléctrica que quemamos el tumor y otro tipo de tratamientos en los cuales vamos por dentro de los vasos, entrando por cualquier arteria del cuerpo, normalmente por la ingle, llegamos a las arterias del tumor y ahí introducimos la quimioterapia de una forma un poco particular o la radioterapia también de una forma muy local, tratando esa zona del hígado y respetando el resto del cuerpo. Todo esto lo decidimos en un comité que lo conformamos las personas que estamos en esta reunión, en la cual yo creo que los pacientes con hepatocarcinoma, pues de nuevo, pese a tener esas dos desgracias que he comentado, la cirrosis y el hepatocarcinoma, pues tienen otra ventaja y es que cada paciente se decide individualmente qué tipo de tratamiento es el mejor para él, porque cada paciente de hepatocarcinoma es distinto a los demás y cada paciente no es lo mismo tener un hepatocarcinoma de 1 centímetro que otro de 2 o de 3 centímetros.
no es lo mismo que el hígado esté más o menos dañado, no es lo mismo que el paciente tenga además otras enfermedades que no las tenga, o que el paciente tenga síntomas o no asociados al tratamiento. Todo esto confiere miles de subgrupos de pacientes y al final una individualización de un tratamiento personalizado en cada uno de ellos, que muchas veces se beneficia de unos tratamientos locales que realizamos los radiólogos intervencionistas con una supervivencia equivalente a la quirúrgica, lo cual es, dentro de la desgracia, pues alguna ventaja que tienen este tipo de pacientes. Muy bien, Javi, muchísimas gracias. Muy bien explicado. Cuando no podemos realizar tratamiento quirúrgico y tampoco podemos realizar tratamientos radiológicos por determinadas circunstancias, o tenemos pacientes en los cuales excede todos los criterios de tratamiento, tanto quirúrgico como radiológico, o pacientes que han progresado después de haberlos tratado, disponemos todavía de más opciones terapéuticas. Es lo que conocemos como tratamiento sistémico. Tratamientos que además en los últimos 3, 4, 5 años han experimentado un cambio importantísimo, puesto que ha habido numerosos avances en este tema. Para hablarnos del tratamiento sistémico tenemos a nuestra oncóloga del comité, la doctora Lucía Gómez, que nos va a explicar pues, qué tratamientos son, a qué pacientes se lo podemos dar y qué es lo que más o menos vamos a esperar con estos tratamientos y sobre todo que tenemos un futuro muy esperanzador en este tema. Lucía. Gracias, Sonia. Bueno, el tratamiento sistémico del carcinoma hepatocelular clásicamente se ha basado en los fármacos que conocemos como inhibidores de tirosinquinasa. Este tipo de fármacos generalmente son fármacos orales con un perfil de efectos secundarios distinto a la quimioterapia clásica, que se ha demostrado poco eficaz en el contexto de los hepatocarcinomas. La piedra angular de este tratamiento ha sido, y de este subgrupo de fármacos específicos ha sido el sorafenib, que es un inhibidor de tirosinquinasa que ya demostró su eficacia en el año 2007 y se demostró superior, mejorar las expectativas y la supervivencia en los pacientes con hepatocarcinoma frente al mejor tratamiento de soporte. Más allá de este grupo de fármacos y del sorafenib, desde el 2007 prácticamente no habíamos tenido novedades o nuevos fármacos que hubieran demostrado superar al sorafenib en este contexto. Algunos habían demostrado ser no inferiores, otros eficaces cuando el sorafenib fallaba, pero nada nos había mejorado las expectativas que nos daba el sorafenib. En los últimos años, en la oncología en general, se está desarrollando un campo que es la inmunoterapia. La inmunoterapia es un tipo de tratamiento específico que no tiene nada que ver con la quimioterapia clásica y su mecanismo de acción lo que trata es de levantar la barrera del sistema inmune frente al tumor y permitir que nuestras células del organismo, de nuestro sistema inmune, ataquen al tumor. Esto ha cambiado el paradigma en muchos de los tumores, más allá del hepatocarcinoma y especialmente en el hepatocarcinoma, como ha dicho Sonia, en los últimos años tenemos resultados esperanzadores. En el último año ya hemos empezado a poder utilizar la combinación de un fármaco de inmunoterapia, que es el atezolizumab, con el bevacizumab, que es un fármaco antiangiogénico que actúa a nivel de la vascularización del tumor. Esta combinación de fármacos se ha demostrado segura en los pacientes con hepatocarcinoma. Hay que tener algunas consideraciones, puesto que, como hemos dicho, levanta la barrera del sistema inmune y permite que el sistema inmune ataque al tumor, pero esto también lleva algunos efectos secundarios algo específicos que hay que ir controlando y hay que tener especial puntualización en algunos grupos de pacientes, como son los pacientes trasplantados o con enfermedades autoinmunes, en los que este tipo de fármacos probablemente no sean los más, no son los más indicados. Excluyendo este subgrupo de pacientes, estos fármacos se han demostrado seguros con una tolerancia, si llevamos un adecuado control, muy buena y unas expectativas, pues como ha dicho, son esperanzadoras, puesto que veníamos de una sequía de tratamientos en hepatocarcinoma y con estos fármacos se ha demostrado aumentar la supervivencia de estos pacientes. En los próximos años tendremos incorporación de nuevos fármacos, una combinación no solo de inmunoterapia con antiangiogénicos, sino de dobles inmunoterapias, con un perfil de efectos secundarios algo también más manejable y que nos va a ir permitiendo tratar a cada vez más grupos de pacientes.
porque como ha dicho el doctor Irurzun, el paciente con hepatocarcinoma tiene dos problemas, que es la cirrosis y el hepatocarcinoma. Entonces, en el grupo de pacientes con enfermedad avanzada en el que vamos a ir a un tratamiento sistémico, no solo tenemos que tener en cuenta la localización y la carga tumoral del paciente, sino su función hepática y su situación basal. Esto limita también la posibilidad de establecer algún tratamiento. Entonces, los tratamientos sistémicos se reservan en cuanto a qué pacientes los utilizamos para aquellos pacientes en los que, como se ha comentado, el tratamiento locorregional ya no es posible o bien se presentan con una enfermedad avanzada fuera del hígado o con afectación vascular y, además, tengan todavía una buena función hepática y un estado general conservado para considerar así menos toxicidad y mayor eficacia de los tratamientos. Muchas gracias, Lucía. La farmacia hospitalaria cada vez tiene mayor importancia en los tratamientos en general y sobre todo en los tratamientos oncológicos. Para hablarnos del papel de la farmacia en todo este mundo de la oncología y específicamente del hepatocarcinoma, tenemos a Patricio Mas, farmacéutico de nuestro hospital. Él trabaja en la unidad de farmacodinámica y nos va a explicar pues cuál es el papel, qué es lo que hace el farmacéutico dentro de todo este engranaje. Muchas gracias, Sonia. Pues, los servicios de farmacia hospitalaria, en relación al tratamiento quimioterápico que reciben estos pacientes, tienen como función principal la de crear un puente entre los pacientes, el tratamiento farmacológico que van a recibir y los médicos que tratan a estos pacientes. Todo esto se realiza desde unas áreas específicas que tenemos dentro de los servicios de farmacia hospitalaria, que son las unidades de atención farmacéutica al paciente externo. Estas unidades se crearon hace ya más de 20 años y nacieron por la necesidad de que los pacientes recibiesen una información rigurosa sobre determinados tratamientos farmacológicos en los que, por las características de los mismos, pues había que realizar algún tipo de seguimiento más específico. Y entre estos fármacos, pues obviamente están los fármacos antineoplásicos que se administran vía oral. Dentro de las unidades de atención farmacéutica paciente externo se dispensa la medicación que van a necesitar los pacientes con una frecuencia programada. Se intenta que esta frecuencia sea coincidir con las visitas que tienen los pacientes a las consultas externas del hospital. Y básicamente se realiza dos o tres funciones específicas. La principal es dar información al paciente. Información sobre el tratamiento farmacológico que van a recibir. ¿Para qué sirve el tratamiento, en concreto sorafenib, en este caso? ¿Cómo tiene que tomar la medicación? Si la tiene que tomar en ayunas o con alimentos, con alguna dieta especial. ¿Qué hacer si el paciente olvida tomar alguna de las dosis o si, por ejemplo, pues tiene algún vómito alrededor o en el momento de tomarse la medicación? También se le informa sobre los efectos adversos más frecuentes que puede aparecer con este tratamiento para que sean capaces de identificarlo y o bien contacten con nosotros o bien con su médico responsable. Y incluso se les da una serie una lista de posibles medicamentos que puedan interaccionar con el sorafenib en este caso, para que en caso que el paciente tenga algún contacto con algún otro nivel asistencial o primaria, urgencias o cualquier otro hospital, pues sepa identificar o pueda identificar si ese medicamento lo puede tomar o no. Aunque siempre lo que recomendamos es que antes de iniciar cualquier tratamiento contacten con nosotros o con su médico responsable para que lo analicemos previamente. Y por último, alguna indicación sobre cómo conservar la medicación en el caso de que tenga alguna característica especial. La otra función específica que se realiza desde las unidades de atención farmacéutica paciente externo es la de mejorar la adherencia a los tratamientos farmacológicos. Sabemos que
un porcentaje muy importante de la efectividad de estos tratamientos radica en que el paciente se tome la medicación. Realizamos un seguimiento sobre la frecuencia con la que el paciente viene a la unidad para que le dispensemos la medicación y en el caso de observar pues, alguna o que la adherencia al tratamiento pueda ser baja, pues se contacta directamente con las consultas externas y con su médico para intentar mejorar. Y básicamente esas son las funciones que realizamos desde los servicios de farmacia. Muchas gracias, Patricio. Nuestra siguiente ponente tenía que ser nuestra enfermera de la unidad de hígado y trasplante, María Teresa Pumares, pero el COVID manda y la tenemos de baja y como es insustituible, pues a ella no la hemos podido sustituir. Vamos a pasar al doctor Palazón. El doctor Palazón ha sido nuestro jefe de sección durante muchísimos años. Está jubilado hace escasamente año y pico, 2 años, merecidísima jubilación. Y hoy está aquí con nosotros para darnos una perspectiva pues, un poco histórica de cómo ha cambiado en las últimas décadas todo el manejo y el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. José María. Muchas gracias, Sonia, por la invitación. Buenos días a todos. Me pides que hable del conocimiento que da la práctica profesional. Bueno, cuando yo empecé mi formación, hará casi 50 años, nuestra hepatóloga favorita acababa de sacar, fue en junio de 1975, la 5ª edición de su libro. Ahí estaba toda la hepatología. Y gran parte de la información sobre el hepatocarcinoma que todavía se utiliza, pues estaba allí también. Las cosas, afortunadamente, para los pacientes han cambiado mucho, sobre todo en el campo de la epidemiología, del diagnóstico y del tratamiento. Pero repito que gran parte de la información estaba ya ahí. Y han pasado 8 ediciones, desde la 5ª a la 13, que es la última que está presente, y las cosas han cambiado afortunadamente para los pacientes. Bien, una de las cosas que sabemos y que sabíamos ya entonces, y que ya ha comentado Cayetano, es que los enfermos que el hepatocarcinoma aparecía casi siempre asociado a la presencia de una fibrosis hepática y que los varones lo tenían peor. La frecuencia en ellos era notablemente superior a las mujeres. En aquel entonces solamente se conocía la presencia del virus B, no teníamos un marcador todavía para el virus C, pero que vimos y se confirmó posteriormente que cuando hay un virus por en medio, pues y sobre todo el tiempo de exposición al virus ha sido grande, pues, esto era un factor de riesgo. No, tenía la impresión de que si el paciente vivía lo suficiente y superaba complicaciones más graves como la hemorragia, el hepatocarcinoma estaba dentro de la historia natural de la enfermedad y si vivía lo suficiente al final acababa haciendo, aunque la edad media de aparición suele ser eso, en la edad media de la vida, pero bastaba con que lo salvásemos de las otras complicaciones para que al final cayese. Desde el año 70, y gracias a un ruso, a Yuri Semenovich Tatarino, porque es el único individuo que aparece citado en el capítulo de la Sherlock de manera específica. Bueno, pues este señor fue el que describió la presencia de fetoproteína en los pacientes. O sea, entonces éramos capaces de saber que el señor tenía un paciente, tenía un hepatocarcinoma, cuando todavía en las pruebas de imagen de entonces que teníamos para diagnosticar el tumor no se veía. Y las pruebas de imagen eran, pues, la gammagrafía, que mostraba era un hueco ahí en la captación de
esta sustancia que le administrábamos al paciente, el isótopo. La arteriografía ya se utilizaba para localizar el tumor, no con otros fines ni con la semiología que ahora se tiene. Y la biopsia hepática que la podíamos dirigir mediante una observación de la cavidad abdominal en la laparoscopia, que se hacía entonces y que se ha vuelto a retomar ahora por los cirujanos. Bien. El paso fundamental, creo yo, en el diagnóstico fue la aparición de la técnica de los ultrasonidos, la ecografía. Esto es un aparatito sencillo, como un ordenador, pero que permite ver a las señales por dentro, ¿no? Y entonces ver esas imágenes nodulares como sospechosas de hepatocarcinoma, pero que hábilmente luego procesadas por los radiólogos con técnicas más sofisticadas, como son el TAC y la resonancia, pues permiten establecer el diagnóstico de hepatocarcinoma en muchos casos sin necesidad de practicar la biopsia hepática. Si el comportamiento de la lesión pues, es típico según una serie de signos que ya están establecidos. Lo mejor es el final, que es el tratamiento, y es que, bueno, disponemos de tratamientos curativos locales y por la intervención del cirujano. Es decir, cuando el tumor, que es lo frecuente, va asociado a una cirrosis hepática, con un gesto quirúrgico, es capaz de solucionar las dos cosas mediante un trasplante hepático. Y aquí, bueno, gracias a doctor Rodríguez, pues se están haciendo trasplantes ya desde hace varios años. En la década de hace 50 años, en finales de la década de los 70, a la que me refería al principio, en todo el mundo se habían hecho unos 200 y pico trasplantes. Ya se estaban haciendo trasplantes. Aquí está este tratamiento que se ofrece desde hace ya varios años, pues ha superado ya en este hospital solo ampliamente esta cifra. Y eso no está mal. Y nada más, yo lo único que quería decir para el final es que los pacientes deben ser conscientes cuando tienen una hepatopatía crónica, y esto se lo debemos decir a los enfermos, de que tienen riesgo, como ya se ha dicho repetidas veces aquí, de desarrollar un hepatocarcinoma, pero que si se realiza una ecografía cada 6 meses se puede obtener un diagnóstico precoz y eso significa un tratamiento curativo, que es lo que quería finalizar. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, José María. Para terminar, nos hemos dejado al protagonista de la reunión, al motivo de todos nuestros desvelos. Alberto es un paciente nuestro, además ha sido compañero, ha sido enfermero en este centro, por lo tanto tiene un poco los dos puntos de vista. A él le diagnosticamos hace unos años un tumor en el hígado en circunstancias muy críticas, creo yo, y ha pasado por todos los diferentes tratamientos que hemos nombrado aquí y nos va a contar un poco pues, el otro punto de vista, el del paciente. Alberto. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues sí, efectivamente, casi 40 años aquí en este hospital, me voy a jubilar y considero casi un privilegiado porque me encontraba muy bien de salud. Toda mi vida ha sido una dedicación también al deporte, a la distracción, etcétera, con lo cual me consideraba eso, un privilegiado. Pero mi sorpresa, pues, la comentaba doctor Corazón, es que a veces te dicen, no te jubiles que te va a salir algo. Bueno, pues yo estaba deseando jubilarme. Soy padre de 5 hijos y, bueno, era el momento ya de descansar y de dedicarme a otras cosas que no sea solamente el trabajo. Bueno, pues mi sorpresa efectivamente fue que justo un año después me encontré en casa con, después de ver que soy un cocido, pues comí cocido mediodía y comí cocido por la noche. Me gusta mucho lo que el caso es que por la noche me puse fatal y creía que eran pues gases o algo de esto. De hecho, no acudí al médico hasta después de 2 días.
claro, las molestias seguían y bueno, nada, voy a ver lo que pasa, pero con esa cosa de decir, bueno, pues seguro que no será nada. Me presento en urgencias y empezaron los problemas. Empiezan a hacer analíticas, todo estaba perfecto. La verdad es que yo tenía esa consideración de que iba a ser todo bien, porque antes de mi invitación, pues me hice un chequeo de esas cosas y tal, de que por los desbotipos tumorales, que si esto, que si lo otro, y todo estaba perfectamente bien. Y tradicional, que cosas así, pero poco cosas. Ya que me trago de peso y esto. Bueno, yo empecé a hacer, ya te digo, como me gusta el deporte, pues una vida deportiva que casi la practicaba de toda mi vida, pero ahora con más tiempo. Y, bueno, pues dos o tres días antes de pasarme estas circunstancias, había subido a mi moto. Bueno, pues yo estoy estupendo, ¿no? ¿Qué va a sacar a mí? Estoy estupendo. Bueno, pues no fue así. Te empiezan a decir, mira, esto habrá que hacer tu ecografía, porque no vemos nada, pero algo tiene que haber, porque ahí vienes como un líquido y tal. El caso es que me hacen la ecografía, y ya me empiezan a decir, mira, se ve ahí una mancha no sé qué, un poco de líquido, y la cabeza ya todo ha cambiado. Entras casi en shock. La experiencia de tantos años trabajando aquí, pues claro, empieza a moverse todo el cerebro a ver qué pasa aquí. Y piensa, por supuesto, en lo peor. Y lo peor se manifiesta. Bueno, pues dentro de ese shock, empiezo a llamar a la familia, me pasa esto, pues nadie se sospechaba que pudiera ser algo de esto. Y, bueno, pues nada, te quedas ingresado, porque hay que seguir investigando de ver qué pasa. Me quedo ingresado y efectivamente, pues, se confirma que hay un tumor ahí. La doctora Sonia Pascual, que no la conocía personalmente, fue la que me dio el primer momento de alegría. Dentro de este caos de mi cabeza dando vueltas a todo, ya pensaba, bueno, pues esto voy a tener que hacer ya testamento, que algo tenía, pero bueno, ya empezaba ya porque las cosas, cuando se oye la palabra cáncer, enseguida piensas en la muerte. Bueno, irremediablemente es una cosa que tal, a pesar de que tú estás trabajando aquí, a pesar de que sabes que hay avance, y a pesar de que hay todo, pero piensas que puede morir. Y además, no muy lejano. Bueno, pues la señora, como digo, me dice, esto es superable, esto es tratable y es primario. No hay nada por otro lado, con lo cual, pues, tienes la ventaja de que posiblemente con una intervención se solucione y para. Bueno, pues ya te relajas, ya empiezas a ver el mundo de otra manera. Y efectivamente, pues me lo confirman y paso entonces a doctor Gonzalo, que es el señor que teníamos todos aquí como la eminencia en trasplante hepático. Y yo ya estaba hablando ya, y además creo que os lo comenté, yo ya pensaba en el trasplante porque, bueno, soy muy aficionado al deporte y me acordaba enseguida de un caso de un jugador de fútbol, Aguilar, del jugador de fútbol del Club de Fútbol Barcelona, que también se le había manifestado un cáncer, se le había tratado ese cáncer, primero con cirugía y demás, y al año aproximadamente recibió, como me pasó a mí aproximadamente un poquito después. Y gracias al trasplante, muy hablado de eso, que si su primo, que si ya compraría, bueno, cosas que se habla en la prensa. Pero el trasplante estaba muy bien. Y bueno, pues entonces ya voy diciendo, bueno, pues esto, dentro de lo malo, parece que hay muchas soluciones y la solución principal era el trasplante. Pero bueno, aquí me presento a mi compañero, doctor Gonzalo, y doctor Gonzalo me puso también las cosas enseguida de punto sobre la IVA. Sí, efectivamente, se puede hacer muchas cosas, un tratamiento primero quirúrgico y esto, pero vamos a reducir ese nódulo que está un poquito tal, para que en el momento del acto quirúrgico pues vaya mejor. Pues nada, me pongo en sus manos y lo que haga falta. Y dice, bueno, pero claro, hay que esperar un tiempo, en ese tiempo pueden pasar muchas cosas, y claro, si hay algo más, pues yo no me puedo dar. Me dijo para que yo dijera, oye, que si hay algo, que puede haber algo, pues ahí me dejó también un poco, madre mía, efectivamente que puede pasar, pero quiere que no pase, claro está. Bueno, todo fue muy bien, se me operó
pasé un tiempo estupendo y estaba muy contento pues, con la quimioembolización que me habían hecho, que es un proceso extraordinario para poder reducir y empezar otra vez, digamos, una vida casi normal. Ya podía comer casi bien, cosa que antes no lo podía hacer. Y bueno, pues empecé a hacer lo que siempre he hecho, y es que en toda mi vida profesional he visto que para no preocuparte mucho de un problema, es mejor distraer tu mente. ¿Y cómo distraer mi mente? Bueno, como le comentaba a otro razón, soy muy aficionado al ajedrez, me gusta el ajedrez, me gusta también, por supuesto, todos los deportes, hemos dicho, y eso es lo que hacía. Otra cosa que también empecé a hacer para que no pensara en este problema, viajar. Cuando me encontré mejor, con mi esposa, fuimos a Palma de Mallorca, que si el Tenerife, que si tal, y digo, bueno, pues vamos a aprovechar. Y la verdad es que me ayudó también muchísimo. Tengo 5 hijos, como he dicho, el segundo es psicólogo. Me dijo, papá, ¿te puedo ayudar? Claro que sí. Y efectivamente ayuda. De hecho, me daban el Lorazepam para evitar poder conciliar el sueño y esas cosas. Creo que me tomé, no sé si fueron 4 o 5 pastillas nada más. La verdad es que con los métodos de mi hijo me ayudaron mucho. Y sobre todo también, pues, porque no, la fe. La fe. Pasamos por unas iglesias que decían que tenían no sé qué, que sabían tal, y bueno, pues te recoges a todo lo que te pueda ayudar, porque en el fondo estamos aquí casi de milagro y no sabemos ni por qué, pero efectivamente, si tienes fe, ayuda. Bueno, pues en el devenir de mi experiencia es que las consultas que pasaba con la doctora Sonia Pascual, pues me iba diciendo, oye, mira, que va todo bien, que va todo bien. Y tengo que incidir efectivamente en una cosa. Yo desde que me diagnosticaron el carcinoma hepático, me dije a mí mismo, también gracias a una frase que me dijo un compañero médico, tú sé paciente. No hagas nada, no mires ni internet. Olvídate de lo que conoces, de lo que has conocido, lo que puedas conocer. Olvídate de todo. Solamente sé fiel a lo que siempre has dicho, que es en los cuidadores, que son los que manejan este tema, saben cómo hacer para que tú estés lo mejor posible. Y eso es lo que hago. Llego ahí, empezado ayer, le pregunto si esto está aquí, si la otra acá. Oye, ¿cómo ha salido? No pregunto nada, ni quiero saber nada. Quiero vivir el día a día. Tengo 2 nietos maravillosos, me dedico lo que puedo a ellos también, por supuesto. Me gusta la cocina, me gusta cocinar, me gusta comer bien. Por eso me gusta cocinar. Y intento que mi familia pues tampoco sufra por mi problema. Intento que todos más o menos me vean como una persona, como siempre me han visto, sana y demás. Y en eso baso todo mi felicidad. Ya lo digo, que me comentaba también otro paradón, es muy bueno la sociabilidad. No tengo miedo a que me pregunten y a decir lo que tengo, abiertamente. Es más, me deja casi mejor. Vivo en una urbanización, hay muchas personas que me conocen y paseo. Yo por el doctor Gonzalo, hay que pasear, tenemos que ir de vesícula, después de cada comida, hay que pasear más o menos media horita. Lo cumplo a rajatabla, hay que cumplir a rajatabla, lo que me dice. Y me va de maravilla, y me pregunta, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo vas? Pues te explico todo. Y la verdad es que me gusta que me quieran así de esa manera, me siento tal. Por supuesto, mi pareja, quería decir, mi mujer siempre está aquí conmigo, para todo. Y luego una cosa también que quería puntualizar, como he dicho ayer, es que ese tratamiento lo puse yo también en práctica con mis pacientes de diálisis. Fui el primer enfermero que lo llevaron a un congreso que observaba que había algunos pacientes un poco taciturnos, que realmente no hablaban casi nada, que tenían como un miedo, a asistir a la hemodiálisis. Y yo comenté, ¿cómo podría yo hacer que estas personas estuvieran más receptivas a la hora de la diálisis y tal? Y comenté, ¿quién juega al ajedrez? Y precisamente uno de ellos, el que más dedicadito estaba en ese tema, me dice, bueno, yo sí, tal. Y habían 3 o 4 que jugaban al ajedrez. ¿Qué os parece si jugamos? Que esto es mucho tiempo en la partida de ajedrez. Y así comenzó una cosa que vi que era muy positiva, que era
interaccionar con ellos, con el ajedrez. Oye, y no se mareaban, no tenían ningún problema, estaban, ya venían incluso con ilusión. Pues luego eso uno llegue más lejos. Estaba también, entonces era más pequeño el grupo de pacientes que estaban en diálisis, y dije, ¿y por qué no interaccionar con todos? Y pensé en un bingo. Digo, oye, me gustaría que hacemos un bingo aquí, y todos, ¡ay, pues sí, qué bien, qué bien! Total, que nada, hicimos allí un bingo. Y bueno, pacientes que tenían incluso hasta, no sé, pensaban, el profe que querían ir. Estaban deseando, y Alberto, había allí dos o tres que estamos deseando venir aquí a jugar al bingo. Nada, poníamos allí y tal, nada, lo jugamos simbólico, creo que poníamos una peseta, no sé, ya hablo de cuando, de los principios, años 80 y tantos, que todavía estaba la peseta por aquí. Y oye, bingo, no sé qué línea y tal, y aquello pues era algo súper positivo. Y yo, sin querer, pues me di cuenta de que era lo que había que hacer. Es decir, de intentar que la enfermedad no te acaparase todo el tiempo de tu vida, sino que la desecharas, que fuera una enfermedad. No estoy enfermo. Estoy, bueno, pues un tratamiento, pero voy a intentar. Y bueno, pues eso fue lo que yo me apliqué a mí mismo. Llevo siempre un programa en mi móvil, porque los móviles hoy pueden hacer de todo, de ajedrez. Juego con otras personas, juego contra la máquina y, bueno, me gusta mucho leer, también leo, por supuesto. Y eso es lo que me está manteniendo en esta actitud. Y agradecido a todos mis compañeros por todo lo que están luchando por todos nosotros. Y, bueno, pues me acuerdo muchísimo también de un profesor que fue el jefe aquí también de internal, y que por desgracia se nos fue también, pero que echó mucho por el trasplante para que viniera aquí a nosotros. Y bueno, y lo consiguió. Y gracias a ello, pues tenemos que a don Gonzalo, que me ha hecho otra vez volver a estar sano. Me encuentro sano. Antes me encontraba que, como habéis comentado, que cada X tiempo me tenéis que hacer a ver si volvía o no volvía ese tumor. Ahora, después del trasplante, no sé cuál va a ser mi futuro, porque nadie lo sabemos, pero me encuentro yo sano, me encuentro curado. Y eso me satisface mucho porque también me dedico más a mi familia y me dedico más a las personas que quiero. Y bueno, y todo eso es lo que quise decir. Se podría decir muchas más cosas, pero yo creo que ya he dicho demasiado, a lo mejor os he aburrido, y si eso es así, pues os pido disculpas. Y bueno, y vuelvo a decir, gracias por todo lo que hacéis por los pacientes, que a veces, bueno, pues miramos un poco así, yo soy un privilegiado. Siempre se dice que todos tenemos miedo a ir al médico, casi se vanagloria las personas de decir, no, yo tengo no sé cuánta edad y nunca he ido a un médico. Hay que ir a los médicos, hay que preocuparse por la salud, que creo que es lo más importante de la vida. Y teniendo salud se puede hacer casi de todo, o todo. Entonces, dejarte de tonterías de médico. El médico está para ayudarnos y la medicina está para ayudarnos. Y cuantas más cosas se puedan, digamos, inventar para que podamos ser diagnosticados lo antes posible y, por supuesto, poner las soluciones para poder seguir viviendo y hacer lo que quieras. Muchísimas gracias por haberme invitado aquí. Y si he podido hacer algo por los compañeros que también les habrá de decir que hay mucho y bueno para que podamos vivir, digamos, como yo he dicho la palabra, curados, que es lo importante, estar curados. Bueno, agradecido, nada más. Muchísimas gracias, Alberto, por tu testimonio. Ya sabes que te esperamos en septiembre, en los 10 años del programa de trasplante, que volveremos a traerte para que nos cuentes tu experiencia. Muchas gracias a todos, al comité, no solo por lo de hoy, sino por todos los martes eternos, estudiando cada paciente, como dice Javi, cada caso para decidir lo mejor en cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias a todos y buenos días. Buenos días.